En un tranquilo pueblo rodeado de colinas cubiertas de niebla, la brujería era un secreto oscuro que yacía bajo la superficie. Los lugareños sabían que algo maligno acechaba en los bosques circundantes, pero pocos se atrevían a hablar de ello en voz alta. Era un conocimiento antiguo, transmitido de generación en generación, envuelto en el manto del miedo y la superstición. Una noche, durante la luna llena, una figura solitaria se alzaba en el claro del bosque, envuelta en un manto negro y rodeada de velas parpadeantes. Era la bruja del pueblo, una mujer cuyo rostro estaba marcado por los años y cuyos ojos brillaban con un fuego sobrenatural. Mientras recitaba antiguas palabras de poder, las sombras danzaban a su alrededor, cobrando vida y retorciéndose en formas grotescas. Los árboles gemían con el viento, como si estuvieran poseídos por una fuerza maligna, y el aire estaba cargado con la promesa de peligro. Nadie se atrevía a acercarse al claro del bosque durante la noche de luna llena, pero desde las ventanas de sus casas, los lugareños observaban con terror mientras la bruja llevaba a cabo sus rituales oscuros. Sabían que no debían interferir con los asuntos de la bruja, que hacerlo solo traería desgracia sobre ellos y sus seres queridos. Pero mientras la bruja continuaba sus rituales, una sombra se deslizaba en silencio por el bosque, acercándose sigilosa al claro donde ella realizaba sus conjuros. Era una joven valiente, decidida a descubrir los secretos que yacían ocultos en las sombras. Mientras se escondía entre los árboles, la joven observaba con asombro y horror mientras la bruja invocaba fuerzas más allá de la comprensión humana. Podía sentir el poder oscuro que emanaba del claro, envolviéndola en una atmósfera de malevolencia y miedo. De repente, un grito resonó en la noche, un grito lleno de dolor y sufrimiento que hizo que el corazón de la joven se helara en su pecho. Corrió hacia el claro, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras se preparaba para enfrentar el horror que la esperaba. Lo que encontró la dejó sin aliento. La bruja yacía en el suelo, su cuerpo retorcido en una postura antinatural, sus ojos sin vida mirando fijamente hacia el cielo estrellado. A su alrededor, las sombras se agitaban y retorcían, como si estuvieran celebrando la muerte de su maestra. Pero mientras la joven se acercaba al cuerpo de la bruja caída, algo cambió en el aire. Una presencia oscura y amenazadora parecía llenar el claro, envolviéndola en un aura de terror y desesperación. Entonces, la bruja se levantó de repente, su cuerpo retorciéndose y contorsionándose en formas imposibles. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural mientras se dirigía hacia la joven, su boca retorcida en una mueca de malicia y maldad. La joven retrocedió con horror, su mente luchando por comprender lo que veía. ¿Cómo podía ser que la bruja estuviera viva después de lo que había presenciado? ¿Qué fuerzas oscuras la habían devuelto a la vida y con qué propósito siniestro? Pero antes de que pudiera encontrar respuestas a sus preguntas, la bruja se abalanzó sobre ella, sus manos retorcidas alcanzando en busca de su presa. Con un grito de terror, la joven se dio la vuelta y corrió hacia el bosque, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras luchaba por escapar del mal que la perseguía. La joven corría a través del oscuro bosque, las ramas retorciéndose y arañando su piel mientras se abría paso entre los árboles. Podía sentir la presencia oscura de la bruja siguiéndola de cerca, sus pasos resonando en la noche como un eco de la muerte misma. El bosque parecía interminable, con sombras acechantes que se cerraban a su alrededor, envolviéndola en un abrazo frío y clamando por devorar su alma. La joven luchaba por mantener la compostura, cada paso llevándola más profundo en la oscuridad, mientras la bruja continuaba persiguiéndola sin descanso. De repente tropezó con una raíz oculta en la tierra, cayendo al suelo con un golpe sordo. Gimiendo de dolor, se levantó rápidamente y continuó corriendo, su corazón lleno de terror y desesperación mientras luchaba por escapar del destino que parecía perseguirla sin descanso. Detrás de ella, la risa malévola de la bruja resonaba en el aire, llenando el bosque con su presencia siniestra. Sabía que no podía permitir que la atrapara, que si lo hacía, su destino sería mucho peor que la muerte misma.
Con cada paso que daba, la joven sentía que el bosque se cerraba a su alrededor, sus árboles retorcidos y retorcidos como si estuvieran tratando de atraparla entre sus garras. Pero ella se negaba a rendirse, luchando contra las fuerzas oscuras que buscaban consumirla y arrastrarla hacia el abismo del horror eterno. Finalmente, emergió de los confines del bosque, encontrándose en un claro bañado por la luz de la luna. Respirando con dificultad, se detuvo para recobrar el aliento, su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho mientras luchaba por recuperarse del terror que la había perseguido. Pero la sensación de alivio fue fugaz, ya que en la oscuridad detrás de ella, la bruja emergió de las sombras, su figura retorcida y distorsionada por el mal que la poseía. Con un grito de horror, la joven se dio la vuelta y corrió una vez más, sabiendo que su única esperanza de supervivencia era encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. La joven corrió sin mirar atrás, con la sensación de que cada árbol, cada sombra, albergaba los ojos malignos de la bruja. Su respiración agitada resonaba en sus oídos, mezclada con el sonido de sus propios pasos desesperados. El bosque parecía un laberinto interminable, sus senderos retorcidos y confusos, como si estuvieran diseñados para mantenerla atrapada para siempre. Pero ella se negaba a ceder ante el desespero, aferrándose a la esperanza de encontrar una salida de esta pesadilla viviente. De repente tropezó con algo que estaba oculto entre las hojas secas del suelo. Cayó de bruces. El impacto le robó el aliento mientras sentía un dolor punzante en su tobillo. Tratando de ignorar el dolor, se levantó tambaleante y continuó corriendo, su mente nublada por el miedo y la angustia. A lo lejos, vislumbró una tenue luz que destellaba entre los árboles, como una estrella solitaria en la negrura de la noche. Con renovada determinación, se dirigió hacia ella, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo con cada paso. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, se encontró frente a una cabaña solitaria, su madera gastada y ennegrecida por el tiempo. No había señales de vida a su alrededor, solo el silencio ominoso del bosque en la noche. Con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta y la golpeó con fuerza, rogando desesperadamente por ayuda. Pero solo fue recibida por el eco hueco de su propia voz, resonando en el vacío de la noche. Entonces, escuchó un susurro siniestro que parecía surgir de las sombras detrás de ella. Se dio la vuelta con un grito, solo para encontrarse cara a cara con la bruja, su figura retorcida y malévola, iluminada por la luz débil de la luna. Sin pensarlo dos veces, la joven se volvió y huyó de la cabaña, sabiendo que no había refugio seguro en ese lugar maldito. Corrió más rápido de lo que creía posible, su tobillo herido protestando con cada paso, pero el miedo la impulsaba hacia adelante, lejos de la amenaza que la perseguía sin descanso. La risa de la bruja resonaba en sus oídos, alimentando su terror mientras corría sin rumbo por el bosque oscuro. Sabía que no podía escapar para siempre, que tarde o temprano la atraparía y la arrastraría al abismo del horror del que no había retorno. La joven corría a través del bosque, sus pulmones ardiendo y su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Cada respiración se sentía como fuego en sus pulmones, pero no podía permitirse detenerse. No mientras la bruja aún estaba detrás de ella, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atraparla. El bosque parecía haberse vuelto contra ella, las ramas retorcidas y las raíces enredadas conspirando para hacerla tropezar en la oscuridad. Pero ella se negaba a caer, luchando contra el agotamiento y el pánico que amenazaban con consumirla por completo. Finalmente, emergió de entre los árboles y se encontró en un claro desolado. La luna brillaba en lo alto, arrojando su luz plateada sobre el paisaje y revelando la terrible verdad. Estaba atrapada, rodeada por todos lados por la malevolencia de la bruja. Sin embargo, en el centro del claro, vio algo que la hizo detenerse en seco. Una hoguera ardía, su fuego crepitante y danzante en la noche, iluminando el rostro de la bruja con una luz infernal. La figura retorcida sonreía maliciosamente mientras extendía una mano huesuda hacia ella
invitándola a unirse a ella en el abrazo del mal. El miedo se apoderó de la joven, congelándola en su lugar mientras contemplaba su destino inevitable. Sabía que no podía escapar, que la bruja la había atrapado en su telaraña de terror y desesperación. Y mientras la hoguera ardía más brillante, consumiendo todo a su paso, la joven se resignó a su destino, sabiendo que nunca volvería a ver la luz del día.